Bien, entonces, comenzamos. Esta es nuestra segunda clase del curso de programación orientada a objetos. Y vamos a partir viendo un ejercicio de cómo implementar una clase básica descrita en lenguaje UML, en la notación UML, y cómo la llevamos al lenguaje de programación. Voy a usar el IDE IntelliJ IDEA en esta ocasión. El ejercicio nos plantea esta clase llamada punto, que tiene dos atributos X, Y, que son de tipo float. Ambos atributos son privados. Posee un constructor, que es público, por el signo más, que es punto, y se le pasan los dos parámetros, que sería X e Y, que serían float. Y operación getSet de los atributos. Bien, ahí está la base de lo que hay que implementar. También hay que implementar el punto test, que sería el main, con el que vamos a probar nuestra clase punto. Y hay aquí unos comentarios, como que R es la distancia al origen en coordenadas polares, y ρ es el ángulo en coordenadas polares. Veamos acá lo que nos pide el ejercicio. Respecto de la clase punto, realice la implementación considerando las notas del diagrama de clase. Vale, entonces eso es lo primero. Vamos a hacer eso. Nos vamos a concentrar en la clase punto, tomando en cuenta las notas. Entonces, para la implementación, vamos a ir a el editor, a IntelliJ IDEA. Aquí estoy con la clase rectángulo que habíamos hecho la semana pasada, y vamos a crear acá una nueva clase. Yo ya estoy trabajando con un proyecto, se lo vimos la semana pasada cómo se creaba. Entonces aquí, botón derecho sobre la carpeta, nueva clase. Y así comenzamos creando una clase. Ese es un camino. El otro de acá en File, New, Java Class. ¿Ya? Y aquí la clase sería punto. Ya, entonces la clase punto, si ustedes se fijan en el UML, la clase punto tiene dos atributos, XY de tipo float y privado. El menos significa que es privado. Para crear los atributos se escriben como definir variables. Lo primero es decir si es privado o público, como había un menos sería privado, y el atributo es float. Acá las variables en Java, recuerden, primero el tipo de dato, luego el nombre. Y para el caso de Y sería lo mismo, ¿no? Y estos serían los atributos de la clase punto. Ya, entonces ahí tendríamos la primera parte de la clase de UML. El rectángulo representa la clase. El primer compartimento, lo que está arriba, es el nombre de la clase, y el segundo compartimento son los atributos. Esto ya lo tenemos programado. Public class, nombre de la clase, y los atributos, que es definir cada atributo como una variable. Si sale un signo menos, se pone private. Si hay un signo más, se pone public. Eso es lo que hay que hacer con eso. Luego que ya tenemos los atributos, hay que implementar los métodos. El primer método es un método especial, es el constructor de la clase. Todos los métodos, si se fijan, que están acá son públicos. El constructor de la clase es aquel método que nos permite inicializar la clase. Public, punto. Y este constructor lo que tiene son los dos parámetros que representan los atributos X e Y de tipo float. Sería float X, float Y. Y el objetivo del constructor es inicializar los atributos. Como el nombre del atributo es igual al nombre del parámetro, ahí se provoca una ambigüedad. Usamos this para referirnos al atributo de la clase. De otra manera no tendríamos cómo diferenciar, bueno, si digo X siempre va a ser el parámetro. ¿Ya? Pero ¿Profe? si digo, dime. Cuando no son iguales, ¿cuál era el que se colocaba primero? El que está en el constructor, ¿cierto? Ese es Sigue igual el mismo. al... No. Es que, a ver, lo que estamos haciendo, este es el valor inicial. ¿Sí? Y le ¿Ya? está agregando los Y el de... objeto que estoy creando tiene dos Ujú. atributos, X y Y. ¿Sí?
Y Eso son, cuando se se llaman crean igual, no po. tienen claro, no tienen un valor inicial. No, Entonces el pero objetivo es tomar el valor del parámetro y asignarlo en el asignarle el de atributo. arriba, ¿o no? Claro, en el fondo tomar este y ponerlo ahí. Tomar Ya, ese y ponerlo allá. Entonces la asignación este en ese. ya. El tema con this Ok, es que si yo hago esto, por ejemplo, sin usar this, como se llaman igual, me estoy refiriendo a la misma variable. Estoy diciendo, esta variable i, guárdala en i. Y no es lo que yo quiero. Yo quiero claro. tomar el parámetro i en el atributo i. Y en ese caso, para eso existe this. Para eliminar la ambigüedad cuando hay coincidencia en estos nombres de parámetros. Y este método Profesor especial, Romero, dime, el purre no es necesario que lleve el tipo de método, ¿no? en el caso del constructor no va el tipo de salida de la función como en los otros métodos. ¿Por qué? Es un método especial que construye un objeto de la clase. Entonces, el tipo de dato de salida es punto. Eso es lo que retorna el constructor, retorna un punto. Y a la vez se Ok. llama punto. Eso es lo que tiene de especial. Y por eso en Java, esto es Java, no va en los constructores el tipo de retorno, porque no hay otra posibilidad. Tú no puedes cambiar el tipo de retorno del constructor. No puedes retornar un rectángulo, por ejemplo. Si el constructor de la clase punto retorna un punto. ¿Ya? Vale. Entonces, ya tenemos nuestro primer método, el constructor. Los métodos que vienen, el getX, getY, lo que hacen es retornar simplemente el valor actual de X y el valor actual de Y. Eso son fáciles. Sería public, ¿no es cierto? Esa está con más, float, que es el tipo de datos de la variable, y getX. No necesita parámetros y lo único que hace es retornar el valor de X. Y lo mismo con el que retorna el valor de Y. Float, Profe, eso en NetBeans dime, se puede colocar solo, ¿cierto? perdón. En NetBeans eso se puede hacer solo. Sí, hay una manera que se autogenere. Sí. Exactamente. Sí, se puede hacer autogenerado en IntelliJ también. Y los constructores y varias cosas te la autogeneran. ¿Ya? Pero estamos haciendo la mano para que vayamos más lentos, porque si no vamos a ir muy rápido y se van a perder. Ujú. Ya, acá viene el método medio complicado, ¿no? Que es getR, que es R sería la distancia al origen en coordenadas polares. Tenemos este punto, que es el X, Y, que está aquí, y queremos saber esta distancia, P. Eso es lo que nos pide en R, ¿cierto? Y ρ sería teta. ¿Sí? Sí, Esto que está acá facilito la distancia porque es Pitágoras, ¿no? ¿Cierto? Y Pitágoras con el origen sale más fácil. Entonces, programemos eso. Sería public float. Y acá no recibe parámetros, porque lo que tenemos que hacer es hacer el cálculo simplemente. Y entonces, ¿cómo calculamos acá la distancia? Bueno, la fórmula de distancia ustedes la conocen, ¿no? En el fondo lo que tenemos que calcular es la hipotenusa, dados los dos catetos. Un cateto es X, el otro cateto es Y, ¿cierto? ¿Me siguen o no? Sí, ¿Sí? x cuadrado más y cuadrado. Exactamente. X cuadrado más Y cuadrado es igual a P cuadrado, o la distancia al cuadrado, ¿cierto? Entonces la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos me da el valor de la hipotenusa. C es igual a cuadrado, ¿no? Más B, más B al cuadrado. Perdón, eso al cuadrado. Por lo tanto, si sacamos la raíz cuadrada de esa suma, obtenemos C. Entonces aquí sería retorno, fácil, así directo. Raíz cuadrada la tenemos en la función SQRT de mat, pero con mayúsculas, ¿no? mat.sqrt. El resultado de esto es double, en todo caso, ¿ah? Y aquí vamos a tener un... A ver, deja mirar, ¿retornábamos double o float?
retorna float, ojo con Float. eso. Entonces acá tenemos un problema de precisión, o sea, vamos a tener que hacer un casting y perder precisión, porque así lo pide el problema. Lo ideal sería no perder precisión y trabajar con double, pero el problema está trabajando con los float. Y la raíz cuadrada de qué, ya habíamos dicho, x cuadrado, vamos a hacer x por x más y por y. Y aquí no hay ambigüedad porque lo primero que se hace es multiplicar y luego la suma. Eso sería la distancia. Se saca en una sola operación. Un detalle que es interesante, cuando yo uso constantes literales como 0.0, yo estoy diciendo aquí un número de punto flotante de doble precisión. Esa es la constante. Esta constante es de tipo double. Y por eso me lo marca como un error. Porque yo acá lo que estoy retornando es un float. Para definir que la constante es float y no double, se le pone una f al lado. Y ahí ya es float. ¿Vale? Detalle. Nos va a pasar lo mismo con el float porque el mat trabaja con double. Así que vamos a necesitar casting. Sería mat.atan. Arco tangente atan y dividido por x. Y ahí está. Bien, seguimos. Obtiene cuadrante. ¿Ya? ¿Qué se trata esto del cuadrante? Hay 4 cuadrantes. SI, Sí. superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo y inferior derecho. Entonces, la idea es ver en qué cuadrante está el punto. Estos cuadrantes tienen que ver con los ejes cuando el 0,0, ¿no es cierto?, está en el centro. ¿Ya? Y tú tienes que el valor de x puede ser mayor a 0, exactamente, o menor a 0. Entonces, si es mayor a 0, el x estaría en el lado derecho, el punto, ¿cierto? Y si es menor a el x es negativo, está en el lado izquierdo. Ahora, si está arriba o abajo, depende del i. Y el i, si es positivo, estás arriba, y si es negativo, estás abajo. ¿Ya? Y en la combinación de eso te da el cuadrante. Ya, entonces, obtiene cuadrante. La respuesta es así. Ahí vamos a tener que usar unos if para poder dar la respuesta. Si se fijan, es un string, ¿no? Por lo menos es impresión medio. Sí, Veamos ahí que la dice salida de string. string. Claro, vamos a hacer un string. Entonces, string cuadrante. Noten que no hay parámetro. ¿Por qué? Porque la información que yo necesito para responder esto está en el objeto punto. ¿Ya? Está en el mismo objeto al cual yo le hago la consulta. Porque esto yo le voy a preguntar a un punto en particular, le voy a decir en qué cuadrante estás, y él te va a responder basada en la información que él tiene, es decir, el valor de x e y que tiene guardado. Entonces la pregunta, sí, o sea, en español. Si x es mayor a 0, ¿no es cierto? Y es mayor a 0, acá retornamos, ¿qué sería esto? Primer cuadrante. Sería superior Debería derecho. ser. Superior Claro. derecho. Eso es lo que vamos a decir, ¿cierto? Superior derecho. Y si no, si el i es negativo, inferior derecho. Exacto. Seguimos al lado derecho, ¿cierto? Sí. Sí. Y de lo contrario, preguntamos también por el if. Significa aquí que estamos al lado izquierdo, ¿no es cierto? Y mayor a 0, ¿qué retornamos? ¿Qué retornaríamos aquí? Pero ahí no sé. Superior izquierdo debería ser. O sea, pero falta que el X sea negativo, o sea. Sí, porque el x tiene que ser negativo. Y en eso estoy. ¿O no se dieron cuenta? Acá, mira. Si x es positivo, evalúo el if. Si y es mayor a 0, retorno. Aquí en este caso, ¿qué estoy haciendo? En este caso, x es mayor a 0 y el i es mayor a 0. Por lo tanto, Después tiene el sumamos. cuadrante superior derecho. Acá Ujú. abajo estoy con x positivo
y con i negativo, por lo tanto estoy en el inferior derecho. Derecho, sí. Y el otro else es del Y este si no, else es del, claro, el número Ah, del ya, menor o ya. igual a 0. si no. Ujú. Ah, claro. ¿Ya? Entonces, Confundí lo acá mismo, en sí. si es menor a 0, estoy en el lado izquierdo. Y si es mayor a 0, es superior izquierdo, Sí, ¿cierto? ahí sí. Y acá sería return el inferior izquierdo. Y el 00 no le explica el problema, ¿eh? El 00 es un problema porque no. ¿En qué cuadrante queda el 00? No está, Sí, no está en ningún cuadrante. en el caso que salga el 00, ¿qué se hace ahí? No dice acá nada. En este caso nos va a quedar en un cuadrante en particular. Veamos en cuál nos queda, pero no sé si es la respuesta correcta. En todo caso, dada la ambigüedad del problema, lo que hagamos va a estar bien, que el problema no lo define. ¿Ya? Lo correcto matemáticamente sería que no está en ningún cuadrante, ¿no? Está en el centro. Pero bueno, en este caso, ¿qué pasa el 00? ¿0 es mayor que 0? No, se viene para acá. ¿Y es mayor que 0? No. Entonces el 00 nos va a responder I. Nos vamos a situar al 0 en el inferior izquierdo. ¿Está bien? O agregamos otro cuadrante y le ponemos, si es 00, retornamos, no sé, centro. Póngale en un nomás, profe. ¿Ah? Yo, Lo dejamos así creo nomás. que sí, Deje yo creo que sí, sin, deje solamente. sin. Null nomás. Para no alargarlo Sí, tanto. está bien así, bro. No, null estaría mal. Null estaría mal. No, está bien. Es que, mira, el 0 tenemos que meterlo en algún cuadrante, porque, a ver, hay algoritmos que trabajan con esto de los cuadrantes. Entonces, si el punto está en un cuadrante, hace algo. Entonces, no puedes dejar al 0 fuera de algún cuadrante para simplificar el algoritmo, porque si no tienes que manejar más casos. En vez de 4 serían 5. Entonces, no está mal que el 00 lo pongas en uno de los cuadrantes, aunque en estricto rigor está al centro. ¿Ya? Así que no nos hagamos problema por eso, dejémoslo ahí y demos por correcta esa incorporación. Ahora, Profe, si tengo una quieren, duda. dale, si quieren podemos dejar el 0 en el superior derecho. Y ahí sería preguntar mayor o igual a 0. Para que no quede en el inferior izquierdo. Si es mayor o igual a 0, si es mayor o igual a 0, y ahí lo metemos acá, en el superior derecho, que es como lo más habitual, ¿no? Los números enteros. Cuando graficamos números enteros, el 0 del origen está en ese sector, de ese cuadrante, ¿cierto? Ya, la duda. Sí, ¿Cuál es la ahí duda? quedaría solucionado. Después Sí. del ciclo if de los dos, o sea, el ciclo anidado if, ¿no hay que poner ningún return o sí? Ya, te respondo. Primero, no es un ciclo, ojo, los ciclos son cuando hay iteración, son No, sí, el me fijo. for, ya. Este sería una estructura de Sí. control, pero alternativa, ¿no? Ya, si tú cubres todos los casos con un return, no te va a reclamar ningún IDE, como acá no está reclamando. Pero si hubiera un caso que no responde, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo este acá? Aquí ya me va a marcar el error, ¿te fijas? ¿Te fijas? Ahí me dice, oye, esta función no tiene retorno. ¿Ya? Es porque existe un caso en los cuales no se retorna nada. Que si que yo venga por acá, venga para acá, venga para acá, y después vengo aquí. Pero si no pongo nada, o sea, si tengo todos los casos cubiertos, nunca voy a llegar acá. Nunca. Porque entro aquí y me salgo. O entro acá y me salgo. Entro aquí y salgo, o entro acá y salgo. Cero posibilidad de llegar a esta línea. ¿Ya? Entonces ahí ya no es error. ¿Está bien? ¿Respondí la pregunta? ¿Sí? Vale. Sigamos. Tenemos lo del cuadrante. Obtiene distancia. Esta, mírenla bien, porque no nos confundamos con getR, que era la distancia al origen. ¿Ya? Obtiene distancia, recibe como parámetro un punto. Y esta es entonces la distancia entre dos puntos. ¿Cuáles dos Un puntos punto y son? el otro. Claro, el punto que tengo aquí en la clase que estoy invocando, que serán esos valores que está invocando, y el otro punto. Entonces, esto se va a llamar, cuando se invoque va a decir, por ejemplo, P o A punto, obtiene distancia, y en paréntesis va a ir al otro punto, suponte B.
Entonces, para saber la distancia de A a B, así lo llamaríamos, diríamos A punto obtiene distancia B. Luego lo vamos a ver en los ejemplos. Entonces, el objeto de la invocación es el primer punto y P es el segundo. Obtiene distancia y retorna un float y recibe un punto. ¿Ya? Entonces, este método es un poco interesante, es más interesante porque tiene parámetros, ¿no? También es público, retorna una distancia de tipo float, se llama distancia A, recibe como parámetro un punto, P. Vamos a tener que retornar un float. Eso por ahora. ¿Ya? Entonces, veamos de nuevo la nomenclatura. Más, ahí, más, indica que es público. Obtiene distancia es el nombre, que yo lo cambié, le voy a poner tal cual, obtiene distancia, y el parámetro punto P. Retorna y retorna un float. Acá es público, el signo más, ¿no es cierto? Público. Float, el valor de retorno. Esto se llama obtiene distancia. Obtiene distancia. Y el parámetro es P, que es de tipo punto. Bueno, y aquí obtiene distancia ya es aplicar Pitágoras, ¿no? Ya, entonces acá nosotros tenemos el eje, ¿cierto? Esa es más o menos la idea del eje. Voy a poner con otro color los puntos. Entonces tenemos un punto acá y tenemos otro punto allá, ¿cierto? Sí. ¿Me siguen? Entonces acá, si proyectamos la línea, ¿no es cierto? Acá tendríamos un valor en X. Este otro punto tendríamos un X2, ¿cierto? Y sería un X1, ¿verdad? Acá sería el I1 y acá tendríamos un I2, ¿cierto? Y ese sería el segundo punto. Y nosotros lo que andamos buscando es esta distancia. ¿Vale? Eso es lo que andamos buscando. ¿Me siguen? Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Bueno, necesitamos que nos ayude Pitágoras y para eso necesitamos obtener. Entonces, ¿cómo yo obtengo esto? ¿Qué sé yo? I2 es la distancia del origen hasta este punto, ¿cierto? ¿Sí? Y I1 es la distancia del origen hasta este punto. Eso es lo mismo si lo proyecto. Entonces, yo tengo que este espacio sería I1 y hasta acá arriba es I2, ¿cierto? Y eso es I1. Si yo a I2 le resto I1, me da eso. Entonces, eso sería I2 menos I1. Y si hago lo mismo con la X, obtengo eso. Eso sería restar al X2, restarle el X1. Ya, entonces ahí ya tengo la fórmula de distancia, que sería I2 menos I1 al cuadrado, más X2 menos X1 al cuadrado, y todo eso en raíz cuadrada obtengo la hipotenusa, aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Me podría explicar eso, lo del parámetro punto? Porque me acuerdo que los parámetros recibían en el tipo de dato que necesitaba. Pero en este caso es un objeto punto, ¿no? Exactamente. Eso es orientación a objeto. O sea, la gracia que tenemos es que no estamos obligados a trabajar solo con tipos de datos primitivos, sino que podemos trabajar con objetos que hayamos creado. En este caso, nuestra clase punto, nosotros podemos usar objetos de la clase punto como parámetro. Ah, ya. Es que había visto, por ejemplo, nomás int, string en el parámetro, nunca un objeto en un método. Se puede. Y de hecho se usa mucho, porque esa es la gracia de la orientación a objetos, Ah, que perfecto. podamos agrupar datos. Bueno, acá vamos a tener el mismo problema porque vamos a sacar la distancia, es como la distancia al origen. De hecho, podríamos haber hecho tipo de traslación de eje. Podríamos mover un punto parcero y podríamos calcular la distancia, pero bueno, otro día. Ok, entonces acá la distancia es más o menos lo mismo que cuando hicimos con la distancia al origen, ¿no? SQRT, que es raíz cuadrada de qué cosa? Del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces sería, voy a crearlo acá mejor, float,
voy a llamar a la distancia, la diferencia de las X. Entonces, si P.X menos X, float B es igual P.I menos I. ¿Qué estoy poniendo aquí para que no nos perdamos? P.X es la coordenada X del punto P, ¿ya? Y X es la coordenada X del punto dis, o el que invoca. Vamos a llamarle dis para que no nos enredemos. Entonces tengo dos objetos. Uno es P, que es el pasado parámetro, y otro es dis, que es el sobre el cual se invoca el método. Entonces ahí están los dos puntos en el fondo. P sería aquí 2 y dis.x sería aquí 1. P.i sería I2 menos dis.i, que sería I1. ¿Ya? Y acá sería A por A, perdón, A por A más B por B. Y eso en raíz. Y eso sería la distancia. Siguiente método. Traslada A. Es público, ¿no? Tiene un más, se llama traslada A y tiene dos parámetros que es X e Y. Y no retorna valor. ¿Ya? Tiene un void. ¿Qué es lo que hace este método? Este método lo que hace es modificar el valor interno de X y de Y. ¿Ya? Porque lo que está haciendo es trasladar el punto. Si el punto está, suponte, 3,4, y tú lo trasladas a 8,9, esas van a ser las nuevas coordenadas de ese punto. O sea, estoy trasladando el punto, moviéndolo. Ese es el sentido del método. Traslada A. Entonces, el público retorna void, o sea, nada, se llama traslada A y recibe como parámetro 2 float. Y lo que hace es simplemente modificar los valores del objeto. Entonces, X igual a X y dis.is y es igual a Y. Siguiente método, toString, el formato de un punto cartesiano, paréntesis X, Y, paréntesis. ¿Ya? toString lo que va a hacer es retornar un string, que es la representación del punto como un string. Este método es súper útil porque te sirve para después imprimirlo. Hace un system.out.println, pasa el punto y se va a imprimir invocando este método. Y la idea es que salga así, con un par ordenado. Entonces sería public string to string y retornaríamos el paréntesis más X más, para ordenado, esto, más, ¿cierto? Más Y más paréntesis. ¿Ya? Eso sería. Y ya me parece que estamos dando por terminada la primera parte, que era armar el objeto. Profesor, tengo una consulta. Dale. En el public float obtiene distancia, la función mat sqrt obtiene la raíz cuadrada. ¿Sí? Ah, ya, por eso no quería saber eso. Ya, una pausa. ¿De esto tienen alguna pregunta? ¿Cómo paso de la notación al lenguaje? Respecto de los símbolos. Repasemos rápidamente. ¿Qué me rayé? ¿La estoy rayando? ¿Estoy rayando yo la pantalla o están rayando ustedes? No, yo no. Y ya, me falta que esté usando el lápiz, me están troleando. Están poniendo pega para la edición. Ya, orden. Bien, repasemos. Repasemos entonces la notación rápidamente. El rectángulo significa la clase. ¿Cómo lo hago en el código? Tengo que poner public class. Este nombre, ¿de dónde lo saco? Del que vaya aquí. Esto es directo. Si aquí dice punto, ahí pongo punto. Ya, el límite del rectángulo refleja que hay un límite, hay una cosa interna y una externa. Viene dado porque abro llave y después cierro llave. Y eso sería la primera parte de la anotación. El rectángulo con el nombre arriba que dice punto.
Este compartimento, este bloque, son para los atributos y son los que están acá. Entonces, si hay un menos, se pone privado. Después va el tipo de datos, float, pongo float y después va el nombre. Entonces, pasar de UML a Java es lo mismo, solamente que en otro orden. El signo privado, el tipo y después el nombre. Los métodos vienen después. El primero es el constructor, que es público, se llama punto y recibe dos parámetros, xy, se llama punto, recibe dos parámetros, xy de tipo float. Acá se invierte, acá se escribe x, dos puntos float, y acá se escribe float espacio x. Eso que está así, se traduce a así. Y luego hay que hacer lo mismo con todos los métodos. Más el público, getX, nombre getX, float en la salida. ¿Ya? Se pone public, tipo de salida, nombre del método y parámetro. Los que tienen parámetro, en este caso sería este con punto, estaría ahí el parámetro, y los que tienen el x y el y acá en traslada a.